a Books on Walls, que es un colectivo, que están aquí, que produce narrativas a través del arte urbano, con realidad aumentada, con fuerte anclaje en el territorio y en la relación con la comunidad. El colectivo ha realizado 2 cuentos hasta el momento, Un silencio bárbaro y también Los cantos rodados. Esto funciona con una aplicación de celular. También tienen una primera experiencia realizada en Lisboa, en relación con una biblioteca pública, y su metodología se basa en la cultura del software libre, o sea, en la cultura y el software libre. En 2021 el colectivo comenzó a desarrollarse en el área educativa y diseñan cursos de narrativa inmersiva en territorio con realidad aumentada para diversas instituciones. A quienes tenemos aquí hoy es a Cristóbal Severín, Sofía Casanova, Jimena Schroeder, y básicamente su formación inicial es en cine, diseño y comunicación. Bienvenidos, aquí estamos. Los dejo, aquí se pueden poner un poco más cómodos. Sí, pero acérquense porque la toma del micrófono es acá de la compu. Qué importante que se siente uno aquí con ese espejo atrás. Espejo 1800. Sí, es buenísimo. ¿Cuánta gente se habrá mirado ahí? Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿no? Sí. Y es... Para. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a compartir pantalla. Acá. Igual si hablo yo. Buenas, gracias por la invitación. Y gracias por la invitación y por escuchar ahora esta pequeña charla. Nosotros somos Books on Wall, yo soy Cristóbal, Jimena, Sofía, y yo soy diseñador. Y les voy a contar un poco rápidamente qué es Books on Wall y sus áreas o partes, cómo funciona. Books on Wall es un proyecto de narrativas inmersivas que trabaja con la cultura y el arte urbano principalmente. ¿Qué son las narrativas inmersivas? Son una forma de contar historias a través de otros elementos que puedan ayudar a que la persona se sienta dentro de la narración. Lo más adentro posible. Hay diferentes grados de involucración, ¿no? Books on Wall básicamente funciona como una aplicación en el teléfono, gratuita, abierta, libre, la cual se descarga para poder acceder a los cuentos que tiene disponible en la librería. Es como una librería, como quien dice, un Netflix de cuentos, pero que ocurren a escala urbana a través de recorridos donde los murales, cada uno de los murales que están pintados en alguna de las paredes de la ciudad, en un recorrido, van contando una pequeña narración. Nosotros hoy en día nos definimos como una comunidad porque en este camino de desarrollar Books on Wall nos dimos cuenta que una de las principales necesidades para hacer que una plataforma y un software de este tipo funcionara era que la idea se pudiera replicar.
Entonces, el replicar la idea nos hizo cuestionarnos la situación de cómo generar una comunidad en torno a esto. Entonces, así surge esta necesidad de replicar los objetos que íbamos haciendo, las narrativas o la metodología, incluso hacer que el software fuera fácil y accesible para hacer nuevamente otra historia o en otros lugares, no solamente en Montevideo como fue la primera experiencia que tuvimos. Lo que hace básicamente, como decía inicialmente, Books on Wall es juntar, como ven ahí en este mapa, ven lo que es la cultura local, la tecnología y el arte urbano para poder generar estas narrativas que son construidas a través de también los actores de la propia red o tejido cultural que vamos desarrollando. Hoy en día Books on Wall, esta comunidad creció y ya como pueden ver en este mapa, cada puntito que hay ahí son algunos proyectos que estamos desarrollando y trabajando. Ya vamos a hablar de algunos proyectos en específicos. ¿Qué es lo que ofrece Books on Wall? Básicamente Books on Wall ofrece software libre, creación de narrativas y una plataforma educativa para poder entender y hacer con toda esta infraestructura proyectos de narraciones. Sobre el software libre, entiendo que deben entender más o menos de qué se trata el software libre. El software libre es una herramienta que nos permite no tener que pagar una licencia para un uso que no es comercial, en el caso del software libre, y que nos permite no solamente no pagar una licencia, sino que además usar ese software para poder construir otras cosas a partir de ese lugar. Es decir, nosotros desarrollamos un software libre que lo que nos permite es, por un lado, crear muchas historias en nuestra propia plataforma, pero también podemos usarlo como una marca blanca, lo que se llama, que permite que otras organizaciones, instituciones educativas, museológicas o de otra índole, puedan usar la plataforma, instalarla en sus servicios, e incluso acudir a la documentación online y poder transformarlo. Por ejemplo, si una institución tuviera sus propios informáticos, podría ser el caso, que quisieran transformar el código, y eso es libre. Por lo pronto, nuestra aplicación, la que nosotros mantenemos, nos permite crear cuentos a lo largo del mundo, en el planeta, en cualquier parte del planeta, cuentos georreferenciados, vinculados a un recorrido, de forma más bien parecida como un museo a cielo abierto, ¿no? Que son narrativas. En este caso lo que estamos viendo en esta pantalla es StoryMaker, es una de nuestras aplicaciones que nos permite subir los cuentos de forma autónoma a través de un navegador en internet en cualquier parte del mundo. Y después lo que ven acá es la aplicación de teléfono, que es la que le permite acceder al usuario a una lista de cuentos, como ven en la segunda display ahí del teléfono, donde hay una lista de cuentos y uno puede acceder, descargar el cuento que uno tiene cerca, además la aplicación le informa si hay cuentos cerca, y verlo, y navegarlo y entrar al cuento y disfrutar de la experiencia, ¿no? Que se hace recorriendo por la ciudad con el teléfono, auriculares, sonidos. Es una experiencia multimedia, transmedia, porque va agregando sonido, animación, los murales animan. Funciona básicamente poniendo el teléfono Frente al mural con la cámara. Lo que genera, o sea, usa software de captura, entonces la aplicación reconoce el mural y activa lo que se llama triggers, ¿no? Animación, sonido, ¿no? Cada mural es el capítulo o la escena de un cuento. Sí. Más que no solo la cámara, sino, la cámara y también puntos geográficos, son muchas variables que uno le puede dar al teléfono justamente para la tecnología se llama realidad aumentada. Entonces, lo que busca es justamente darle una capa de contenidos que no podemos acceder de otra forma que no sea con la tecnología. Entonces, le entrega esa capa que puede ser con muchas variables. Como decía Sofía, animaciones, puntos geográficos, sonido, música, etc. O la locución, ¿no? Sí. Como una audioguía. Los personajes, que ahora vamos a contar más adelante, van guiando la historia mural a mural por el barrio. En este caso, lo que quiero mostrar ahora es un caso puntual de una solicitud que fue hecha para Books on Wall del Museo de la Civilización Egipcia en Egipto, en el Cairo. Este museo, que es enorme, es como una especie de una infraestructura tipo shopping, ¿no? Muy grande, inmensa para una población mundial que recibe cientos y cientos de visitantes
al día, miles, no sé si son los que reciben al día, ellos buscaban darle más interactividad a pesar de que ya tenían mucha interactividad. Y entonces nosotros lo que propusimos fue esto, fue transformar la aplicación, como les decía en principio, para poder generar narrativas inmersivas con realidad aumentada, audio tours, entregar música en algunos lugares, video, animación, resultando en una aplicación que le permite al museo no solamente brindar una tecnología, sino que traer gente al museo, porque la experiencia viene desde afuera. Entonces yo puedo inventar un recorrido que parte en mi casa prácticamente, con una invitación. Entonces de ahí lo puedo ir llevando hasta una narración que está en el alrededor, por decir acá, pongo un ejemplo porque aquí Jimena, el Museo de Artes Visuales, por ejemplo, que tiene los muros de música de Gardel, afuera al lado derecho a la izquierda, uno podría decir, bueno, aprovecho toda esta infraestructura que está afuera, la gente que está en el parque, para poder decirle, mira, acá hay un recorrido que lo puedes hacer, que termina adentro del museo, donde vas a ver una exposición de Gardel, por decirlo así. Ya que había un muro de Gardel, sigo con la de... por decir algo. Acá pueden ver algunas de las ideas que fueron planteadas, por ejemplo, un white tours guiados a través de la aplicación de forma autónoma en el museo, ayudar a relevar información que no es posible relevar fácil en una exposición permanente de objetos, por ejemplo, o tener una experiencia inmersiva más compleja donde voy a abrir un portal, el cual la persona va a poder atravesar y va a poder ver una habitación que no existe dentro del museo, que yo la voy a elaborar a través de animación y objetos 3D, por ejemplo. Perdón, para agregar también, porque en este momento el tema de la realidad virtual está en auge y hay muchas cosas, mucha información, ¿no? El metaverso y demás, para diferenciar lo que es realidad virtual de realidad aumentada, que en este caso nosotros estamos trabajando con realidad aumentada, es aumentar la realidad, o sea, la colección, la obra, el parque o lo que sea, con información adicional. Entonces es una posibilidad de despertar lo intangible, ¿no? Y hacerlo tangible a través de la aplicación del teléfono con audios, música o archivos. O sea, la forma tiene que ser creativa o digamos, según el proyecto, pero un poco para separar ahí aguas en toda esta tecnología que está ahora. Ni el museo, por ejemplo, guiar, notificar, guiar, introducir y después divertir. Eso era lo que buscaban ellos, porque había mucho público joven, niños, que en un museo tan grande es como estar en un aeropuerto, ¿no? Entonces es muy frío, es difícil de hacer que los niños se concentren en una actividad o que realmente quieran hacer una actividad y no sea solo el hecho de acompañar a los padres, sino que tengan su momento. Entonces el tema del entretenimiento era muy importante. Sobre las narrativas, nosotros, además de hacer el software libre, lo primero que hicimos en realidad el software libre fue una consecuencia en realidad. El software fue una consecuencia porque nosotros teníamos la idea con Fulvio, el fundador de este proyecto, de hacer una narrativa a través de los murales, porque él era muralista, es un muralista italiano, arquitecto y muralista italiano, Fulvio Capurso, y él tenía la idea de hacer que los muros de alguna manera hablaran, porque él hace muros para niños también, que tienen como adultos y niños, pero tienen esta doble función y no sabía cómo hacer que hablaran, y conversando nos dimos cuenta que esta tecnología nos podía ayudar. Yo soy especialista en diseño y tecnología, entonces un poco nos juntamos, nos orientamos y decidimos ver cómo hacerlo. Se ganó un fondo concursable con el cual se logró hacer la primera experiencia, que se llama Un silencio bárbaro, que cuenta la historia de que la ciudad de Palermo, el barrio de Palermo, voy a saltar esta mientras, vamos a ir acá. El barrio de Palermo se quedó sin sonidos y entonces, bueno, los niños del barrio salían a buscar estos sonidos y al encontrarse con el primer mural se encuentran que, bueno, no se escucha, como dice textualmente el texto, dice, no se escucha ni la vieja de la esquina, de los niños, ni los tambores, ni los sonidos, ni el camión del mensaje de la carnicería que nosotros vivimos. Se había perdido todo y los niños salieron a buscarlos. Y para construir esta historia, o cualquier historia de esto, vamos a dar cuenta que lo que se necesita son muchas personas, mucha gente con muchas habilidades diferentes. Como pueden ver en este esquema, artistas urbanos, diseñadores, desarrolladores, fotógrafos, sonidistas,
gente que sepa realidad aumentada, de narraciones, de patrimonio, porque nos estamos enfrentando a la calle, a los edificios, a sus muros, a sus arcadas, a sus ventanas cerradas, a sus ventanas tapiadas, a lugares que pueden ser escenarios perfectos para poder contar un pedazo de la historia que no está ahí y que con la realidad aumentada podemos ayudar a contar. Entonces, una vez que hicimos ese cuento del silencio bárbaro, que ahora los tengo al revés, pero ya voy a tener que hacer un ida y vuelta, al tiempo nos llamaron de Salto para poder hacer una experiencia en Salto. Y ahí fue que nos fuimos a Salto e hicimos Los Cantos Rodados, que es esta imagen que va atrás, donde tienen a Quiroga, Marosa y Giorgio, La Duarte, la Marque Pons. Los personajes salteños, artistas connotados, destacados, algunos ya fallecidos, otros, una en realidad solamente está viva, que es la Piba, una poetisa, Margarita Muñoz. Margarita Muñoz, que tiene, es mayor que Marosa, de hecho, pero Marosa está muerta. Entonces, agarramos estos personajes en una deriva cultural y social entre la gente del turismo, de la cultura, las personalidades locales que podían informarnos y nos ayudaron a construir esta historia que narra esto: unas piedritas del río Uruguay se han alejado de la costa y extrañan su hogar de cascadas y corrientes. Y viajan de vuelta acompañadas al grupo de artistas, ya que algunos se las llevaban en los bolsillos, por ejemplo, y van recorriendo Salto en 10 estaciones hasta encontrarse de vuelta con el lugar donde pertenece. El recorrido se da en el centro histórico de Salto, y para esta historia que, digamos, tenía este requerimiento especial de poder desestacionalizar el turismo de las termas y poder atraerlos a la ciudad, fue que, bueno, pensando en la contraparte con la Intendencia y el Ministerio de Turismo, en esta nueva vertiente del turismo cultural fue que se pensó en los artistas destacados de Salto, y para eso convocamos a la escritora Inés Bortagaray para empezar a desarrollar esa idea, porque lo que hacemos, y esto que hablaba Cristóbal de la metodología, es poder trabajar con la cultura local, y para eso no es que nosotros vamos a ir a decir qué es lo importante de contar en Salto, sino que vamos a ir a Salto a conocer a sus actores y a convocarlos para que trabajen en el proyecto. Que surgió, que era muy importante, era el muro que estaba al lado del Teatro Concordia, el Hotel Concordia 1, pero también el Teatro La Marque, los teatros más importantes de Salto, lo deben conocer o deben tener alguna referencia, y ese tenía un mural enorme al lado. Y claro, imagínate que alguien venga, yo soy chileno, de Chile, por ejemplo, y quiera poner un mural al lado de un teatro. Entonces no funciona de esa manera. Esto funciona justamente la cultura abierta, lo que busca, el software libre, la cultura abierta o libre, lo que busca justamente es lograr tejidos culturales donde todos somos de alguna manera colaboradores para construir algo que algunos están tratando de mantener y sostener, ¿no? Pero de esa manera se genera este tejido cultural. Y vincular, por ejemplo, el muro ese que se hizo era la Marque Pons, que había hecho muchas actuaciones en el teatro, y después uno de los actores que encontramos, que es un actor de teatro y trabajando en radiodifusión, que era la memoria viva de Salto de alguna manera, y había vivido también y había entrevistado a todos estos artistas. Entonces él fue contando anécdotas, y eso no lo teníamos previsto y lo encontramos ahí. Entonces, cómo el tejido cultural va habilitando de alguna manera rescatar la memoria de ese lugar con sus propios actores. Sí, ese personaje que dice Sofía, que es un veterano de la radioafición y ¿no? Se transforma finalmente en una parte importante de la narración, porque como nosotros nos gusta pensar en que está lo local, que no podemos olvidarnos que esto es para la gente que está ahí, que hay otros que van a venir a verlo también, pero la gente que está ahí lo va a tener todos los días. Entonces, ¿qué es lo que tiene el día a día? Y él es una voz de la radio que ya está en el consciente colectivo de la comunidad salteña, y aparece en este cuento de la misma manera, de una forma en que todo es... un locutor de radio que va guiando el recorrido, o sea, entre mural y mural no es que te quedas sin nada, sino que vas sintonizando la radio y él va contando anécdotas.
es un esquema que no es es el final. Si ven acá, esto no es un spoiler, así que pueden todavía hacerlo. Esto que está acá fue la primera propuesta que hicimos cuando fuimos a hacer un scouting, una deriva por la ciudad, y llegamos con esta información. De alguna manera llegamos ahí, mira, esto es lo que nos gustaría hacer más o menos, y ahí fuimos desarrollando la idea. Este es uno de los murales de Pelo Duro. Cuando uno lo mira con el teléfono, obviamente se anima y pasan cosas, eso no lo vamos a mostrar ahora. Y este es el cuento anterior que les comentaba, El silencio bárbaro, del barrio de Palermo. Como ven, ahí están todos los niños, uno de ellos mi hijo que está afuera, Nilo. De hecho, el resto de los niños son todos niños del barrio, las voces son los niños del barrio, no son los mismos niños las mismas voces, pero sí son los niños las voces del barrio. Aquí está un poquito la sinopsis, pero bueno, la voy a pasar rápidamente. Y acá pueden ver cómo es más o menos lo que pasa dentro del teléfono cuando uno descarga, que ve el cuento cómo es. Este es el primer cuento con realidad aumentada a través de murales del país, y probablemente, según lo que entendemos, no existen otras experiencias de esta índole, formato recorrido a cielo abierto, que puedan realizar esta experiencia. Por ende nos consideramos y entendemos que somos uno de los primeros software libres que hacen esto posible en el mundo. Y por eso hemos tenido una suerte de, bueno, también de muy buenos contactos a la hora de presentarnos, porque ha sido mucho interés para la gente poder desarrollar este tipo de actividades. En pandemia también resultó ser interesante como una respuesta a la pandemia, algo que se puede hacer de alguna manera solo, o con alguien que ya es compañía permanente, ¿no? Es parte de tu burbuja. Pues, invitar a otras instancias que no necesariamente es encerrarse en un lugar, ¿no? Al aire libre y alrededor. Seguro, ¿no? Hacer un recorrido de Books on Wall no implica peligros en pandemia. Para ver y recorrer el cuento, y también hicimos el recorrido con todos, más de una vez. De hecho se hizo una pre-inauguración y una inauguración, y las dos veces fue un... y ahora estamos esperando para hacer la reinauguración de este, porque tuvimos que cambiar el software en el camino, y ahora tenemos un software mucho más mejorado y potenciado, y eso se traduce en que tenemos que volver a publicar. Actualmente no está funcionando el cuento en Palermo, pero ya nos faltan detalles, así que próximamente vamos a tener el recorrido para hacer. Situación de prensa en la cual tuvimos un montón de entrevistas internacionales y nacionales. Y otra cosa que no es menor es que cualquiera puede inventar un cuento para la aplicación, ¿no? O sea, eso es muy importante, porque no necesariamente que pase por nosotros. Sí, en principio los conocimientos podemos ayudar y a emancipar a que eso suceda, ¿no? Actualmente, digamos que Books on Wall funciona como una editorial de cuentos, de la que podemos ser nosotros productores o coproductores si vienen otras propuestas, ¿no? Y lo que es el proceso de desarrollo de una narrativa para Books on Wall tiene un proceso muy parecido al cinematográfico, que significa una primera parte de investigación y desarrollo de la historia, y después todo lo que es preproducción, ¿no? Definir muralistas, diseñadores de sonido, músicos. Buscamos que toda la música sea original y representativa de esa historia, de esa arquitectura y la vinculación con el territorio. Bueno. Voy a pasarle la palabra a Jimena, perdón, quería decir que lo que genera esta propuesta finalmente es una gran democratización de los contenidos, porque es una forma accesible al contenido que supera la barrera de los números. Es decir, no hay una necesidad numérica, no hay una capacidad máxima de sala, no hay una capacidad máxima de dispositivos, es infinito, o sea, y permanente. Salvo que la obra que tienes en la calle te la estropeen, que incluso eso podemos trabajarlo a nivel de digital, porque si la obra la estropean, por ejemplo, en la aplicación alguien podría decir, esta obra pasó algo, y nosotros podríamos ir a repararla, o usar el estado de vandalización para poder continuar con el proyecto sin problema. Bueno, buenas tardes. En 2020 me integro al colectivo, tratando como de armar entre todos una nueva área, que es el área educativa. Si bien antes ya se estaban haciendo charlas y seminarios online, la idea es tratar de volcar toda esta experiencia para poder seguir trabajando en colectivo. Estábamos en plena pandemia y dijimos, bueno, podemos explorar toda esta parte de las clases por Zoom o de las clases presenciales cuando termine la pandemia, y empezamos a armar proyectos
Y tuvimos la primera experiencia en Espacio Campo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en lo que era el ex mercado modelo. Me salté una parte. Con la Usina de Innovación Social. Allí, entonces empezamos a pensar con distintas posibilidades, talleres, seminarios, ponencias, charlas, capacitación técnica también, en narrativas y también en la parte tecnológica de software libre y de la aplicación de FASA. Bueno, ahí trabajamos fue en el mes de octubre de 2021, trabajamos realizando un taller con gente del barrio y gente que se había presentado para participar. Fueron 5 sesiones y trabajamos en todo lo que tiene que ver con la historia del mercado modelo y sus principales figuras. Y entre todo lo que tratamos de hacer es como una especie de cuento, de relato, incorporar a las partes patrimoniales, la historia local, y quedó como ahí la idea, ¿no? Trabajar los lugares, un anteproyecto, los lugares, los temas y las personas. Acá en la imagen puede ver más o menos cómo trabajamos la metodología, que fue participativa, no fue decir, bueno, nosotros vamos a contar la historia del mercado modelo, no, que nos cuenten trabajadores del mercado y gente de la zona cómo era un día en el mercado, por ejemplo. También se hicieron derivas por el barrio, también se trabajó en conjunto con otros talleres de la Facultad de Arquitectura. No sé si quieres comentar algo más de esa experiencia. Sí, acá lo que pueden ver es cómo se empezó a trabajar, porque esta metodología de talleres es colaborativa y es participativa, entonces son dinámicas que nos permiten ir uno a uno, digamos, ir viendo cuál es el recorrido, por dónde va. Y esto es un ejercicio en un papelógrafo de un recorrido, donde en cada punto, bueno, le vamos enseñando lo que sucede técnicamente a nivel de aplicación de software en el recorrido para poder para poder generar los contenidos alrededor de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto es bastante técnico, pero cada punto en el mapa, en el recorrido, tiene más de una situación, no solamente es un punto, no solamente es la obra, sino que está un perímetro, un radio al cual yo me acerco y ingreso antes de encontrar la obra, por ejemplo. Y ese mismo perímetro me sirve como un indicador de salida del espacio de la obra. Entonces, tengo muchos momentum, ¿no? Donde puedo entregar contenido a la persona que se van a ir despertando en la medida que esa persona va avanzando en el recorrido. Entonces, eso es lo interesante de la metodología colaborativa, que nos permite como entender la experiencia paso a paso de lo que va a suceder cuando la persona realiza el recorrido. Claro, y pensar, por ejemplo, si yo me acerco a la puerta, ¿qué quiero que suceda? Quiero escuchar sonidos de cajones, sonidos de camiones, quiero que se aparezca una animación en que venga alguien cargando unos cajones, o que venga gente a comprar, o quiero que sea de noche, que se haga al amanecer. Se trabajó sobre todo en ese tipo de conocimiento, ¿no? Y de experiencia. Sí. Acá en esta fotografía lo que vemos en realidad es que usamos unos paneles en vez de hacer los murales. Llevamos paneles del cuento Silencio Bárbaro para poder demostrarle a la gente cómo funciona. Y hicimos un ejercicio también en el espacio que nos permitió desarrollar una página, por decirlo así, ¿no? Una página web. Después también, ahora en marzo, estuvimos dando clase en la Universidad de Montevideo. En el marco de un taller de narrativas transmedia dimos un módulo sobre narrativas con Books of Wall y realidad aumentada. Y ahí pasamos por distintas temáticas sobre lo que es la realidad aumentada, las diferencias entre las diferentes realidades, virtual, extendida. También, bueno, hicimos como una especie de laboratorio de proyectos. Entonces, los estudiantes, que eran más o menos 25, armaron grupos y trabajaron como en anteproyectos, y estuvo interesante porque salieron como proyectos de características distintas, algunos más narrativos, algunos más relacionados con museos, otros más relacionados a lo antropológico. Y bueno, la verdad que estuvo muy buena la iniciativa, y bueno, estamos abiertos a seguir haciendo experiencias educativas de distintos formatos, así que cuando quieran nos pueden contactar. Además de... Vamos a resumir. Perdón. Estoy redondeando.
redondeando. No, que lo que quería decir para cerrar es que generamos también toda documentación que es abierta y libre para poder consultar y más o menos entender mejor si uno quisiera leer de qué se trata, cómo va la propuesta. Que esto, perdón, para redondear también, como nos basamos en software y cultura libre, digamos, uno de los principios es la documentación y poder de esa manera dejar una huella y un rastro para quien se suma, no empiece de cero, sino que pueda tener un repositorio o un archivo de qué pasos seguir para o sumarse al colectivo o estar en educación o entender cómo funciona el software y la metodología. Y en esa línea también contar y compartir que estamos en un proceso de conformar una fundación de software y cultura libre, que sería la primera de Uruguay, y que como nos gusta celebrar la cultura libre y la comunidad es abierta, así que siempre estamos abiertos a proyectos, a consultas, a ideas, a charlas, etcétera, etcétera. Vale, buenísimo. Genial. A las personas. Se trabaja, digamos, tiene una busca, Claro. pero siempre estamos abiertos porque se puede hacer. Entonces es bueno, y hay que ir modificando y el software libre también tiene un poco de eso. Hoy en día que están tan de moda las metodologías, nosotros usamos una metodología que tiene que ver con los rompos, básicamente. Entonces uno diverge, abre, converge, cierra, ¿no? Va para el otro lado, cierra. Entonces define, ¿no? Entonces cuando salimos a una deriva probablemente hay mucha improvisación, mucho de ir, buscar, mirar. Imagínense, yo chileno en Salto la primera vez en mi vida. ¿Qué hago acá? ¿No? Entendiendo a todo, porque cultura nueva, gente nueva. Yo, desde mi perspectiva, eso, ¿no? Hay improvisación, pero hay momentos para eso, para la improvisación, momentos para el guión y para el método y para todo también. Se mezclan textos, se pueden mezclar textos, no, eso. Sí. Digamos, como crear En base a distintas fuentes. Y, por ejemplo, perdón, lo de que se mezclan textos que decís, por ejemplo, en el cuento de Salto hay un momento de lectura de poesía donde se relata, donde Viva, que está viva, la poetisa, la única poetisa del elenco viva, fuimos y la grabamos recitar su poesía, ¿no? Pero la narrativa en sí es de Inés, que es contemporánea, y la poesía de ella es de hace 40 años. No sé, entonces como que se mezcla todo un poco, sí. Sí, pero... No, eso, que las fuentes documentales pueden ser distintas, o sea, pero sí hay un trabajo muy al audiovisual de planificar y de la parte tecnológica, o sea, lleva todo un trabajo de distintas áreas, entonces no es una improvisación en el momento, sino un trabajo sistemático, ordenado, claro, por eso distintas partes. Una línea curatorial, ¿no? De contenidos, ya sea literarios, visuales, sonoros. Y después capaz que mirando los videos entiendan más cómo Sí, lo invitamos a revisar los videos luego. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación de la experiencia por parte de los Sí, contacto, lo más fácil es hoy en día entrar a cualquiera de nuestras redes de Books on Wall, básicamente buscando con la palabra Books on Wall en Google van a encontrar información, sin duda, porque hay Twitter, hay Instagram, hay Facebook, etc. Sí. Acá estamos compartiendo en el Instagram de AUPUM las redes del Instagram de Books on Wall y ahora voy a dejar subidos el enlace a 2 videos que ustedes iban a pasar ahora, que son estos que cuentan un poco más del proyecto.
Así que por las redes de la asociación Genial. se contactan. Gracias. Respondo a la segunda pregunta que era sobre la experiencia de usuario. El software evalúa, pero la evaluación que hace el software es muy básica, ¿no? Me gustó, no me gustó, 5 estrellas, 4 estrellas, básico. Pero nosotros trabajamos desde la disciplina del diseño de experiencia de usuario, donde vamos recogiendo esa experiencia también con el mismo, con las pruebas, con el desarrollo, con el uso. Somos usuarios también y también compartimos con otros usuarios. Tuvimos la experiencia de compartir con testers de software en Salto, por ejemplo. Entonces, parte de la dinámica incluye esa visión y ese propósito de poder evaluar la experiencia del usuario permanentemente. No sé si eso responde del todo, pero... Muchas gracias a ustedes. Gracias.